Ya describimos toda la parte de las características individuales del atlas. Ahora pasamos a describir las características individuales de la segunda vértebra cervical o axis. Como ustedes pueden darse cuenta, este ya presenta un cuerpo vertebral que se ubica en la parte anterior de la vértebra. O sea, ya tiene ya esa característica común de todas las vértebras. Pero lo más resaltante del cuerpo vertebral del axis es que a nivel de su cara superior se presenta esto que estoy señalando. Lo que ustedes ven corresponde a la apófisis odontoides del axis. ¿Por qué se denomina apófisis odontoide? ¿De dónde viene la palabra de odontoides? Porque se asemeja a un diente. Odonto es diente. Entonces, apófisis odontoides porque se asemeja a un diente. Inclusive, existen libros en donde se habla del diente del axis, refiriéndose a esta apófisis odontoide. Entonces, eso es lo más importante, que presenta la parte superior del cuerpo. Presenta una parte muy estrecha, que corresponde a esto que estoy marcando, denominado cuello de la apófisis odontoides, inmediatamente por encima de la implantación de dicha apófisis con la cara superior del cuerpo de esta vértebra. La parte más superior de la apófisis odontoides recibe el nombre de vértice. La parte más inferior corresponde al cuello, es la parte más estrecha. La parte superior se denomina vértice y el resto entre el cuello y el vértice se encuentra el cuerpo de esta apófisis odontoides. Ese cuerpo presenta una cara anterior y lo más importante de la cara anterior es que acá se encuentra una superficie articular denominada carilla articular anterior. Esta carilla articular anterior es la que va a venir a articularse con la fosa o carilla, no, con la fosa odontoidea que se ubica en la cara posterior del arco anterior del atlas. Mirando, estamos viendo la cara posterior de esta apófisis odontoides. La cara posterior también presenta otra carilla articular, solo que en este caso es la carilla articular posterior. En esta carilla articular va a venir a insertarse el ligamento transverso del atlas. ¿Qué se inserta en la carilla o qué se articula en la carilla articular anterior de la apófisis odontoides? El arco anterior del atlas. ¿Qué se inserta en la carilla articular posterior de la apófisis odontoides? Se inserta el ligamento transverso del atlas. Y por último, a nivel del vértice, es decir, acá, a nivel del vértice de la apófisis odontoides, viene a insertarse un pequeño ligamento denominado ligamento del vértice del diente. Ligamento del vértice del diente. Otras características individuales del axis podemos mencionar, si colocamos en esta posición, acá empiezan a aparecer las apófisis espinosas. Acuérdense que el atlas no tiene apófisis espinosa, tiene un tubérculo posterior. A partir del axis empiezan a aparecer las apófisis espinosas y estas apófisis espinosas presentan un extremo bifurcado en forma de V. Con respecto a las apófisis transversas, como todas las vértebras cervicales, nacen de una raíz anterior, de una raíz posterior. Ambas raíces se unen formando el foramen transverso. Y acá también un punto importante que mencionar. El vértice de esta apófisis transversa del axis es unituberculada, es decir, no presenta un tubérculo anterior ni un tubérculo posterior. Es igual o semejante al atlas. Las apófisis transversas del atlas y del axis, sus vértices son unituberculados. Para finalizar, ustedes pueden ver su foramen vertebral sumamente amplio. Es un poco más pequeño que el del atlas,
pero es mucho más grande que el resto de las vértebras cervicales. ¿Qué forma tiene su foramen? También presenta una forma que se asemeja a un triángulo. Con esto describimos todo lo que corresponde también al axis. Ahora vamos a hablar sobre ciertas características individuales de las últimas dos vértebras cervicales. La primera y única característica individual de la sexta vértebra cervical es esto que estoy marcando. Vendría a ser la raíz anterior de su apófisis transversa. Presenta un tamaño más grande. Esta raíz anterior recibe el nombre de tubérculo carotídeo. Entonces, la sexta vértebra cervical presenta el tubérculo carotídeo. Eso la hace única. Y por último, con respecto a las vértebras cervicales, vamos a hablar de la séptima. Vamos a cambiar de color. Vamos a darle un color turquesa. Ahí está. La séptima vértebra cervical presenta varias características. En primer lugar, quiero que ustedes se fijen, esperen un momentito acá. Quiero que se fijen en su apófisis espinosa. Mucho más larga, mucho más inclinada y no se bifurca en el vértice. Es tan larga esta apófisis espinosa que a la séptima vértebra cervical se la denomina como vértebra prominente. Es un sinónimo, anoten. ¿Cómo se denomina a la séptima vértebra cervical? Vértebra prominente. ¿Por qué? Porque su apófisis espinosa es la más larga de todas las apófisis espinosas del sector cervical. Primer punto, primera característica importante. Esta apófisis. Otra característica importante, acá les señalo, el vértice de sus apófisis transversas son unituberculadas. Es decir, al igual que el atlas y el axis, las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical no presenta tubérculo anterior ni tubérculo posterior, solamente presenta un solo extremo, un solo vértice. Segunda característica importante de la séptima vértebra. Y la tercera característica, coloco en esta posición, paso a señalar, se refiere a su foramen transverso. Es, comparativamente hablando con el resto de los forámenes transversos de la porción cervical, es el más pequeño de todos. Inclusive existen casos en donde la séptima vértebra cervical no presenta foramen transverso. ¿Eso por qué? Eso es debido a que por este foramen transverso no atraviesa ni la arteria vertebral, ni la vena vertebral, ni el plexo vertebral, ni el plexo nervioso vertebral. Fíjense, lo que estoy señalando en este momento es la arteria vertebral. En la séptima no pasa ni la arteria, ni la vena, ni el plexo nervioso vertebral. Eso nomás quería para recalcar, quería mostrar con la imagen. Para la gente observadora ya se va a dar cuenta cuál es la característica individual de la vértebra torácica número 10. Esa característica individual de esta vértebra, la décima torácica, es esto. Solamente presenta en el cuerpo vertebral la fosita costal superior. La fosita costal inferior desaparece. A partir de esta vértebra, la fosita costal inferior desaparece. Como ustedes pueden fijarse, en la vértebra número 11 y en la vértebra número 12 también solamente se presentan las fosas costales superiores. Primera característica individual. A partir de la décima, solamente se presentan, como les dije, una fosita costal en el cuerpo. Es la fosita costal superior. Y otra característica importante individual de las vértebras torácicas es la que sigue. La fosita costal en las apófisis transversas solamente se ubican hasta la décima. En la vértebra número 11
y en la vértebra torácica número 12 ya no aparecen las fositas costales en sus apófisis transversas. En este momento vamos a describir la porción pelviana. Esta porción pelviana estaba formada por dos huesos fusionados entre sí. El sacro, que se ubica por arriba, y el coxis, que se ubica por debajo. ¿Cuál es la característica principal de estos dos huesos? Que están formados por vértebras fusionadas entre sí. Lo que ustedes ven acá corresponde a la cara anterior del sacro. Giramos. Ustedes ahora ven la cara posterior del sacro. Si ponemos en un plano sagital de perfil, ustedes ven acá las caras laterales. ¿Por qué caras laterales? Porque presenta una cara lateral a la derecha, presenta una cara lateral a la izquierda. Entonces, ¿cuántas caras hay? 4 caras. Mirando desde arriba, ustedes ven ahora en este momento la base del sacro y mirando en esta posición, ustedes están observando y vamos a marcar esta pequeña porción, la parte más inferior de este hueso, recibe el nombre de vértice. Muy bien, empezamos con la descripción. Vamos a describir la cara anterior y es muy sencilla. Esta cara anterior presenta una serie de líneas transversales denominadas líneas transversales del sacro. Acá vemos una línea, acá vemos otra línea y otra línea. Estas líneas marcan el punto en donde los cuerpos vertebrales de cada una de las vértebras del sacro se fusionó con la vértebra siguiente para formar un hueso único. Estas líneas transversales entonces marcan esa fusión. ¿Cuántas líneas transversales hay? Hay 4. Cada una de estas líneas transversales terminan en sus dos extremos a través de estos forámenes. Estos forámenes reciben el nombre de forámenes sacros anteriores. Otro punto importante que quiero que tengan en cuenta con respecto a este hueso, vamos. Si yo uno con esta línea el borde anterior del sacro con esta línea que corresponde a la cara inferior del cuerpo de la última vértebra lumbar, se forma en este punto un pequeño ángulo. Acá se nota que el ángulo es mucho más grande. Este ángulo recibe el nombre de promontorio. No se olviden cómo se forma, cómo se denomina el ángulo formado entre la primera vértebra sacra y la última vértebra lumbar. El ángulo se denomina promontorio. Una vez que describimos toda la cara anterior, giramos y lo que ustedes están viendo acá es la cara posterior. Esta cara posterior es la que presenta mayor cantidad de detalles. Empezamos a describir estos detalles. En la parte más superior y media de esta cara posterior, vemos acá una pequeña escotadura. Esto que estoy marcando. Esta escotadura corresponde al origen del conducto sacro. Escotadura que corresponde al origen del conducto sacro. Si coloco en esta posición, ustedes van a ver que atravesando el hueso se encuentra este conducto. Este es el conducto sacro. Colocando de vuelta en esta posición, mirando la cara posterior, vamos a ver dicha escotadura, que corresponde a esta parte que estoy marcando. Primer elemento. Segundo elemento, si coloco de perfil, ustedes van a ver cómo exactamente en la línea media se puede observar una cresta bien resaltante, bien notoria. Esta cresta, vamos a achicar un poquito, vamos a señalar con la flecha, recibe el nombre de cresta sacra media. La cresta sacra media resulta de la fusión de todas las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Y continuando por debajo, esta cresta sacra media viene a terminar en este espacio, pequeño espacio, que recibe el nombre de hiato sacro. Primer elemento. A los lados de esta cresta sacra media
se encuentran unos canales. Acá ven un canal, acá ven otro canal. Estos canales reciben el nombre de canales del sacro. Los canales del sacro resultan también de la fusión de todas las láminas de las vértebras sacras. Ojo, sepan bien cómo se van formando cada una de estas estructuras que estoy mencionando. A cada lado entonces de la cresta sacra media se encuentra el canal del sacro. En sentido más lateral al canal del sacro vemos otra cresta que estoy señalando acá con la flecha. Es la cresta sacra intermedia. Esta cresta sacra intermedia se forma por la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Apófisis articulares de estas vértebras sacras. Y la cresta sacra intermedia viene finalmente a terminar en la parte inferior a nivel de estas dos estructuras que estoy señalando con las flechas, denominadas astas del sacro. Entonces, la cresta sacra intermedia resulta de la fusión de las apófisis articulares de las vértebras sacras. Termina de manera inferior, continuándose con dos estructuras denominadas astas del sacro. En sentido lateral a la cresta sacra intermedia, podemos ver la sucesión de todos los forámenes sacros posteriores. Y en sentido más lateral a estos forámenes sacros posteriores, vemos las últimas crestas denominadas crestas sacras laterales. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Estas crestas sacras laterales resultan también de la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Con esto describimos completamente la cara posterior de este hueso. Caras laterales. Lo más importante de estas caras laterales podemos mencionar que se encuentra una superficie articular, esta que estoy delimitando. Esta superficie articular recibe el nombre de carilla articular. Es una carilla con la que va a venir a articularse con el hueso coxal de un lado y con el hueso coxal del otro lado. Es la carilla articular. Por detrás de esta carilla articular se encuentra una depresión denominada fosa cribosa. Son los puntos más importantes con respecto a las caras laterales. Por debajo de esta carilla articular y de la fosa cribosa, la cara lateral del sacro se va afinando cada vez más, se va estrechando cada vez más. Vamos a hablar ahora sobre la base. Colocamos en esta posición. La base presenta elementos. La parte más anterior, esto está representando la cara superior de la primera vértebra sacra. Inmediatamente por detrás de esta cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra se encuentra el foramen superior del conducto sacro. A los lados de estas dos estructuras vemos dos prominencias de forma triangular denominadas alas del sacro. Y para finalizar, esta parte correspondiente a la base, en el punto de unión entre el cuerpo y las alas del sacro, vendría a ser la parte posterior, se encuentran las apófisis articulares superiores del sacro. Apófisis articulares superiores, con las cuales este hueso va a venir a articularse con las apófisis articulares inferiores de la última vértebra lumbar. Todas estructuras que se ubican a nivel de la base. Y por último, al colocar en esta posición, se puede observar perfectamente el vértice. Este vértice viene finalmente a articularse con la base del coxis.
El coxis vendría a ser el extremo más caudal, el extremo más inferior de la columna vertebral. Lo que vamos a describir del coxis es la primera vértebra coxígea o también denominada la vértebra coxígea superior. Esta vértebra coxígea superior presenta una cara anterior que es esta que les estoy señalando con la flecha roja, y la principal característica de esta cara anterior es que es totalmente cóncava. Por detrás se encuentra la cara posterior de esta primera vértebra. Característica es convexa. Entonces, cara anterior cóncava, cara posterior convexa. Las estructuras que nacen del borde superior de la primera vértebra coxígea se dirigen hacia arriba, son las astas del coxis. Las estructuras que se asemejan a las apófisis transversas se denominan astas coxígeas. Esta parte que estoy marcando corresponde a la cara superior de la primera vértebra coxígea, y esta cara superior es la que finalmente viene a articularse con el vértice del sacro. La cara superior de la primera vértebra coxígea se articula con el vértice del sacro. ¿Se entendió, chicos? Profe. Sí, profe. Excelente. Con esto damos por finalizado toda la parte de la columna vertebral.